Puede que la Unión Soviética ya no exista y que la Rusia actual haya pasado a un segundo plano en la exploración espacial, pero lo cierto es que fue la primera en llegar al espacio. La Unión Soviética envió sondas al espacio, a la Luna y a Venus mucho antes de que lo hiciera Estados Unidos. Estas sondas tomaron imágenes clasificadas de Venus y aunque todo era emocionante entonces, no había nada fuera de lo común. Pero en un reciente análisis de estas imágenes se han revelado algunos descubrimientos aterradores que podrían estar presentes en la superficie de Venus. ¿Acaso Venus da señales de vida? ¿Y qué descubrimientos recientes se han hecho sobre el planeta que antes era considerado inhabitable? Venus es el segundo planeta terrestre más grande del Sistema Solar y tiene una gravedad superficial mucho más parecida a la Tierra que cualquier otro planeta rocoso del Sistema Solar. Mientras ha existido la idea errónea de que Marte es el planeta más cercano a la Tierra, eso no es cierto, ya que Venus está mucho más cerca de la Tierra y a veces se le llama el gemelo de la Tierra. En términos de distancia, Venus se acerca hasta 38 millones de kilómetros a la Tierra. Esto es mucho más corto que la distancia más cercana entre la Tierra y Marte, que es de unos 55 millones de kilómetros. También en términos de tamaño, Venus es mucho más parecido a la Tierra, ya que tiene el 95% del diámetro de la Tierra y el 81% de su masa, lo que también es mucho más parecido a la Tierra que Marte, que tiene solo el 10% de la masa de la Tierra. Entonces, ¿por qué Venus tenía tan mala reputación y por qué Marte ha sido pintada como el planeta hermano de la Tierra? Bueno, esto se debe a que Venus tiene una atmósfera extremadamente densa que está compuesta por más del 96% de dióxido de carbono y más del 3% de nitrógeno, ambos existentes en la superficie. Pero eso no es todo. La presión atmosférica en Venus es excepcionalmente alta, casi 93 veces la presión atmosférica del planeta Tierra. La presión de la superficie de Venus es de aproximadamente 4,1 libras por pie cúbico, lo que equivale a la presión de estar 1 kilómetro debajo del océano. La atmósfera de dióxido de carbono de Venus crea el efecto invernadero más fuerte observado en cualquier lugar del Sistema Solar. Esto da lugar a una temperatura superficial de más de 864 grados Fahrenheit, lo que hace que la superficie de Venus sea más caliente que incluso Mercurio, que está 2 veces más cerca del Sol. A modo de comparación, Mercurio tiene una temperatura superficial mínima de menos 364 grados Fahrenheit y una temperatura máxima de unos 800 grados Fahrenheit. Incluso cuando Venus recibe apenas un 25% de la exposición solar de Mercurio, de alguna manera genera una temperatura superficial incluso más alta. Esta elevada temperatura se ha atribuido a la presencia de dióxido de carbono en la superficie del planeta y se ha utilizado como modelo contra los efectos del cambio climático aquí en la Tierra. La temperatura de la superficie no es solo extraña en el planeta. Orbitando el Sol a una distancia de 108 kilómetros, Venus completa una órbita cada 234 días, pero a diferencia de todos los planetas del Sistema Solar, excepto Urano, Venus tiene una rotación axial, bastante extraña, en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que en Venus, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Además, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas elípticas, lo que significa que están ligeramente inclinados sobre su eje, pero Venus tiene una rotación axial casi circular que tiene una excentricidad inferior a 0,01. Con una velocidad de rotación de apenas 6 km por hora, Venus tiene la rotación más lenta de cualquier planeta de nuestro sistema solar, completando una rotación axial en 243 días terrestres, lo que significa que un día en Venus dura más que un año en el planeta Tierra. Pero esta lenta rotación axial tiene el efecto contrario en la velocidad del viento de este planeta. A pesar de que la Tierra gira a más de 200 veces más rápido que Venus, el planeta sigue teniendo una velocidad de viento de hasta 300 km por hora, casi igualando las velocidades máximas del viento aquí en la Tierra. A diferencia de todos los demás planetas del Sistema Solar, excepto Mercurio, Venus no tiene ni lunas ni satélites en su órbita, aunque los astrónomos han especulado con que Mercurio podría haber sido, de hecho, la luna de Venus, esto durante las primeras etapas de la formación del planeta, pero fue eliminado o simplemente alejado de la débil fuerza gravitatoria y magnética de este planeta. Al ser una de las estrellas más visibles del cielo nocturno, Venus ha sido observado durante siglos y deberíamos poder ver la superficie del planeta utilizando telescopios aquí en la Tierra. Pero ver la superficie de Venus desde la Tierra con luz es imposible, ya que todo el planeta está cubierto por una capa opaca de nubes sulfúricas que reflejan la luz para que no penetre en la superficie. En otras palabras, a pesar de que Venus está más cerca del Sol que la Tierra, recibe menos luz solar en el suelo que nosotros aquí en la Tierra.
Los estudios sobre Venus han indicado que el planeta podría haber tenido una atmósfera hace miles de millones de años, muy similar a la encontrada en la Tierra durante sus primeros años. Estos estudios sugieren que incluso podría haber habido enormes cantidades de agua líquida en la superficie del planeta, pero debido a la proximidad del planeta al Sol, estas masas de agua se habrían evaporado como resultado del aumento de la luminosidad del Sol a medida que éste crecía en tamaño durante miles de millones de años. Esta evaporación habría liberado hidrógeno libre en la atmósfera, que a su vez habría sido arrastrado al espacio interplanetario por los vientos solares. Esto habría sido posible porque, a diferencia de la Tierra, Venus carece de un campo magnético inducido internamente que habría servido para mantener moléculas como el hidrógeno en la atmósfera. Esta disipación de agua habría provocado un efecto invernadero masivo y liberado un nivel astronómico de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Pero aunque Venus tiene una atmósfera inhóspita e inhabitable para cualquier forma de vida similar a la terrestre, hay una región en las capas superiores de las nubes del planeta donde las temperaturas son similares a las de la Tierra, pero más adelante hablaremos de esto. Aunque Venus tenga una atmósfera extraña y francamente aterradora, la superficie del planeta es igualmente extraña. La superficie de Venus está llena de docenas de volcanes que han contribuido a dar forma a la rocosa superficie de este planeta. Venus tiene nada menos que 167 complejos volcánicos distintos, cada uno de ellos de más de 100 kilómetros de ancho y repleto de volcanes de diferentes tamaños. Para ponerlo en perspectiva, el único lugar de la Tierra con un complejo volcánico lo suficientemente grande es Hawái. Ahora multiplique el terreno volcánico de Hawái por 167. Se han registrado pruebas de actividad volcánica en la superficie de Venus. Entre 1978 y 1986 se produjo un importante descenso de la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera del planeta. Luego, en 2006 hubo un aumento masivo de la concentración de dióxido de azufre, lo que indica que ha habido un suministro masivo de dióxido de azufre a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Pero los volcanes no son las únicas estructuras significativas en la superficie de Venus, ya que el planeta está lleno de cientos de miles de cráteres. Estos cráteres tienen un tamaño de hasta 280 kilómetros, y ninguno es menor de 3 kilómetros debido a los efectos que la densa atmósfera tiene sobre los objetos que impactan. Los objetos de cierto tamaño se ven ralentizados por la espesa atmósfera sulfúrica y podrían no sobrevivir a la entrada y, por tanto, no hacer impacto en la superficie. Solo los asteroides y objetos de mayor tamaño son capaces de superar la espesa atmósfera ácida e impactar en la superficie del planeta, creando así estos grandes cráteres del impacto. Los asteroides de menos de 100 metros de diámetro se queman en la atmósfera mucho antes de que siquiera tengan oportunidad de poder tocar el suelo del planeta. La proximidad de Venus a la Tierra lo convirtió en un destino privilegiado para las primeras exploraciones interplanetarias emprendidas por los humanos. Este interés por explorar Venus se acentuó durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos buscaron la manera de superarse mutuamente. Ambos países iniciaron programas espaciales interplanetarios con el objetivo principal de mostrar su soberanía tecnológica, militar y política a lo largo de todo el mundo. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar el primer satélite en órbita, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y siguieron poco después con el Sputnik 2, que llevaba el primer animal en órbita, Laila. Estados Unidos hizo lo propio unos meses después, en febrero del 58, con el lanzamiento de el Explorer 1. Una vez puesto en órbita, ambos países pusieron sus miras en la Luna y la carrera comenzó. Estados Unidos realizó una serie de intentos infructuosos de lanzamiento de satélites con el programa Pioneer en el año 1958, pero los soviéticos le ganaron la partida en el 59. La Luna 1 soviética se convirtió en la primera sonda espacial que sobrevoló la Luna y poco después la Luna 2 se convirtió en el primer objeto artificial que se estrelló en la superficie de la Luna. Una vez conquistada la Luna, ambas superpotencias se centraron en los planetas más cercanos a la Tierra, y sin duda los soviéticos se adelantaron a Estados Unidos una vez más, pero hicieron mucho más que solo observar el planeta Venus. Misión Venera 1. La Unión Soviética lanzó la misión Venera 1, que se convirtió en la primera sonda espacial robótica que viajó a Venus o a cualquier otro planeta del Sistema Solar. Aunque la misión fue un fracaso, Venera 1 completó con éxito 3 sesiones de telemetría y recogió algunos de los primeros datos sobre el viento solar y los rayos cósmicos que rodean al planeta Tierra. Tras el fracaso de la misión Venera 1 de la Unión Soviética, Estados Unidos lanzó la sonda espacial Mariner en su primer viaje a Venus, y el 14 de diciembre de 1962 la sonda espacial se acercó a 34.000 kilómetros de la superficie de Venus. La sonda pudo recoger los primeros datos sobre la superficie del planeta midiendo la distribución de la temperatura del mismo, así como el campo magnético interplanetario y las partículas cargadas de la superficie venusiana.
La sonda espacial Mariner pudo determinar que Venus, aunque tenía una superficie extremadamente caliente, también tenía una capa de nubes frías que se levantaban sobre el suelo. Pero poco después de transmitir sus datos a la Tierra, el control de la misión perdió el contacto con esta sonda. La Unión Soviética dio un paso más con el lanzamiento de la misión Venera 4 en 1967, que fue la primera sonda que observó un análisis en profundidad de la superficie de Venus. Aprendiendo de sus anteriores misiones fallidas, los soviéticos equiparon a Venera 4 con escudos térmicos mejorados capaces de soportar hasta 20.000 grados Fahrenheit y presiones superficiales de hasta 25 atmósferas. Sin embargo, la sonda nunca llegó a la superficie, ya que se perdió la comunicación al entrar en la atmósfera venusiana, lo que demostró que las suposiciones de temperatura y presión no eran nada comparadas con el estado real de la atmósfera del planeta. El siguiente intento de los soviéticos, sin embargo, se convirtió en un éxito para la ciencia, ya que la Venera 7 no solo logró penetrar en la espesa atmósfera venusiana, sino que se convirtió en la primera sonda que aterrizó suavemente en la superficie. La sonda transmitió a la Tierra datos de 53 minutos sobre la temperatura de Venus. Esto proporcionó una valiosa información sobre la estructura y la composición de la superficie, pero ni siquiera la Venera 7 pudo resistir el intenso calor ácido y la presión que aplastaba los huesos de Venus, y pronto se perdió la transmisión con esta sonda. La Venera 9 se convirtió en la sonda espacial más exitosa lanzada por los soviéticos en el 75. Esta sonda envió mediciones precisas de la atmósfera del planeta, revelando que las nubes tenían un grosor de entre 30 y 40 kilómetros, y también proporcionó la primera composición detallada de la atmósfera, revelando la presencia de sustancias químicas como el bromo, el ácido clorhídrico y el yodo. También reveló que la presión superficial en la superficie del planeta había sido muy subestimada, pues se pensaba que era unas 20 atmósferas, pero en realidad era de hasta 90 atmósferas. La sonda también envió las primeras imágenes de la superficie de Venus, revelando rocas en el suelo. Tras el gran éxito de Venera 9, también se lanzó la sonda Venera 10, que tomó varias imágenes y estuvo activa durante más de 65 minutos antes de desmoronarse por el calor y por la presión de este planeta. La Venera 13 fue con mucho el módulo de aterrizaje más importante que llegó a la superficie de Venus, ya que estuvo activo hasta 127 minutos en la superficie. Y no solo tomó las imágenes más detalladas de la superficie, sino que también perforó el suelo para tomar muestras y realizar mediciones sísmicas, y además contaba con un micrófono que registraba los sonidos de la superficie en tiempo real. En su momento, cuando se analizaron las imágenes de las misiones Venera, fueron emocionantes, por no decir que eran las primeras imágenes de la superficie de otro planeta, pero no apareció nada fuera de lo común. Pero un análisis reciente ha llevado a los científicos a creer que Venera 13 captó algo más que tan solo rocas. Avancemos hasta enero del año 2012, cuando un reputado científico ruso informó de que había descubierto indicios de objetos vivos al realizar un análisis más detallado de las imágenes del Venera 13. El Dr. Leonid, investigador principal de la Academia Rusa de Ciencias, publicó un artículo en el que detallaba su análisis en profundidad de las imágenes panorámicas tomadas por el Venera 13, afirmando que había encontrado objetos que presentaban algunos rasgos de organismos vivos. Analizó algunas de las imágenes tomadas por dos cámaras diferentes del Venera 13 y encontró algunos objetos relativamente grandes que parecían cambiar de tamaño, desde 1 decímetro hasta medio metro. Al parecer, los objetos no solo parecían cambiar de tamaño, sino que estaban presentes en algunas imágenes y ausentes en otras. El primer objeto que observó fue el disco, que no parecía ser ninguna parte del módulo de aterrizaje que podría haberse desprendido y que medía unos 0,3 metros de diámetro. Su hipótesis es que la posición o la forma del disco, que se indica con la flecha A en la imagen, cambió en relación con el módulo de aterrizaje. En el fotograma de 72 minutos parecía que el disco desarrollaba un arco y en el fotograma de 86 minutos el arco de disco se alargaba y también se fragmentaba. Otro objeto intrigante fue un objeto parecido a un escorpión, que apareció alrededor del minuto 90 de la observación del módulo de aterrizaje. Al principio se supuso que dado que el módulo de aterrizaje había estado funcionando durante casi 90 minutos antes de que apareciera era el resultado de que partes defectuosas de la cámara sucumbieran al calor y a la presión. Pero esta teoría se descartó rápidamente ya que el módulo de aterrizaje funcionó durante una hora más después de la aparición del objeto y en perfectas condiciones de funcionamiento, antes de fallar. Esto reveló que el sistema seguía funcionando y que no había ninguna razón para sospechar que las cámaras estaban fallando y produciendo manchas borrosas que podrían haber explicado las extrañas imágenes. Explicando en detalle, el Dr. Leonid declaró en sus informes: en la primera imagen, 7 minutos, en el suelo expulsado, es visible un surco oblongo poco profundo, con su longitud de unos 100 milímetros. En la segunda imagen, 20 minutos, los lados de los surcos se elevan y la longitud aumenta a unos 150 milímetros.
La orientación de los surcos es la misma que la del escorpión. En la imagen del minuto 59 aparece una parte de la estructura regular del escorpión, y en el minuto 93, este escorpión, aparentemente, se recuperó completamente de la tierra que lo llenaba, consistente en una capa que probablemente no superaba los 1 o los 2 centímetros. Por lo tanto, la operación de rescate del objeto duró aproximadamente 1,5 horas. Se puede suponer que esto indica sus limitadas capacidades físicas. Para el minuto 119, este objeto ya no era visible. Otros científicos que analizaron las imágenes teorizaron que el objeto escorpión podría haber sido simplemente un trozo de tierra arrojado cuando el aterrizador estaba perforando el suelo para obtener muestras. Pero el Dr. Leonid respondió afirmando que toda la actividad de perforación se había detenido alrededor del minuto 30 después del aterrizaje, dejando una larga ventana de 1 hora antes de que apareciera este misterioso objeto escorpión, y por lo tanto, no podría haber sido suciedad desprendida. También apoyó sus afirmaciones con el hecho de que toda la suciedad observada en las imágenes era estacionaria y permanecía igual en todo momento, pero el objeto escorpión parecía faltar en algunas imágenes. Concluyó su publicación afirmando que es posible que los restos sueltos de la perforación pudieran haber enterrado el objeto escorpión durante la primera hora del aterrizaje, y que debido a la lentitud y a las capacidades físicas de la presunta criatura, esté tardando tanto tiempo de salir debajo de la tierra. También teorizó que la criatura posiblemente se movía tan lentamente que tardó 1 hora más en salir por completo de las inmediaciones del módulo de aterrizaje, de ahí que pareciera estar desaparecida en fotogramas posteriores. Dado que las imágenes se tomaron hace más de 30 años, no hubo manera de confirmar plenamente las teorías del buen doctor, pero otro estudio reciente parece apoyar las afirmaciones del doctor sobre la existencia de vida en Venus, pero esta vez no estaban en el suelo, sino a casi 30 kilómetros de altura en la atmósfera venusiana. La misión Pioneer, emprendida por Estados Unidos a Venus, que contaba de 4 pequeñas sondas, cartografió la atmósfera del planeta en el 78, pero un reciente reanálisis de los datos avala la existencia de fosfina, un gas que solo se sabe que producen los organismos vivos. Un equipo de la Universidad de Cardiff, dirigido por Jane Graves, anunció que había descubierto la existencia de fosfina en la atmósfera del planeta. El descubrimiento fue cuando menos extraño, ya que la fosfina es un gas que solo se produce en los microbios o en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas. El equipo declaró que el gas fosfina se había encontrado a unos 30 kilómetros por encima de la superficie de Venus, una zona de la atmósfera muy parecida a la de la Tierra, con una presión reducida, bajos niveles de dióxido de carbono y temperaturas de entre 50 y 30 grados centígrados. Esta capa de la atmósfera es probablemente el entorno más parecido a la Tierra que cualquier otro lugar de todo nuestro sistema solar, incluido el planeta rojo, el grandioso Marte. Los científicos han formulado la teoría de que el descubrimiento de fosfina en esta etapa concreta de la atmósfera podría ser un indicio de vida en Venus. El equipo ha llamado a su teoría la hipótesis de la vida en las nubes, afirmando que podría ser posible que existieran organismos similares a los de la Tierra en la parte estable de la atmósfera de Venus, utilizando las abundantes cantidades de azufre como alimento y liberando gas fosfina como producto de desecho. Esto seguramente explicaría los reducidos niveles de azufre en esta capa de la atmósfera, ya que sería consumido en un ciclo recurrente por estos organismos. Otro hecho inexplicable que parece apoyar esta teoría es la presencia de una capa de partículas no identificadas en la atmósfera del planeta que parecen absorber la luz ultravioleta del mismo modo que lo hacen algunos microbios aquí en la Tierra. Las partículas han sido etiquetadas como absorbentes desconocidos, e incluso se ha observado que tienen el mismo tamaño que las bacterias y también una forma no circular bastante característica. Pero otros científicos también han echado un vistazo a los datos publicados por la doctora Jane Graves y su equipo, y han afirmado que, aunque la teoría parece plausible, todavía hay algo que no se está tomando en cuenta en este análisis. Los niveles de fosfina descubiertos son en cantidades mucho más pequeñas de lo previsto, y si realmente había organismos que consumían azufre y emitían algún tipo de residuo, debería haber rastros de estas sustancias químicas de desecho. El análisis de los datos aún no ha mostrado ningún signo de otras sustancias químicas que puedan caracterizarse como residuos orgánicos en la atmósfera del planeta Venus. Aunque todavía se especula sobre la existencia de estos supuestos organismos, los biólogos han afirmado que la vida en la Tierra evolucionó siguiendo la morfología y la composición química de nuestro planeta. Por lo tanto, no debemos esperar que la vida en todo el planeta siga el mismo patrón y dejar espacio para las ocurrencias explicadas, ya que todos los planetas tienen su propio y único viaje evolutivo que les distingue. Mientras la comunidad científica sigue debatiendo la posibilidad de vida en Venus, la NASA está tomando medidas activas para estudiar estos fenómenos orgánicos, lanzando 2 misiones a tal efecto. Las misiones, cuyos respectivos nombres clave son Da Vinci y Veritas,
ya han sido encargadas y se lanzarán en algún momento del año 2028. La NASA no es la única agencia espacial que ha puesto sus miras en Venus. La Agencia Espacial Europea también ha encargado su propio proyecto etiquetado como Misión Envisión, que se lanzará camino en Venus a principios de la década de 2030. Con estas misiones ya en marcha, se ha especulado sobre la posible colonización del planeta Venus. Por supuesto, existe el problema de las temperaturas abrasadoras y la presión que aplasta los huesos, pero podría haber una solución a todos estos problemas. Debido a la densa atmósfera de Venus, se ha planeado utilizarla en la construcción de estructuras que han sido etiquetadas como ciudades flotantes. Estas ciudades estarían selladas y llenas de oxígeno y nitrógeno que funcionarían de la misma manera que el helio en la Tierra, levantando objetos sellados. Con la ayuda de motores de propulsión adicionales, habríamos establecido colonias flotantes en la atmósfera venusiana. Esto puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción y puede parecer algo inalcanzable, pero la NASA se ha tomado la idea muy en serio. La agencia ya ha encargado un estudio sobre el concepto con un proyecto denominado Huge Altitude Venus Operational Concept, o Proyecto HAVOC para abreviarlo. Aunque la mayor parte de la atención interplanetaria sigue fijada en Marte, en las próximas décadas podría renovarse el interés por nuestro vecino más cercano, Venus. A diferencia de Marte, la proximidad de Venus al Sol ofrece más oportunidades para aprovechar la energía solar en cantidades sin precedentes para alimentar cualquier estructura que podamos necesitar y así sobrevivir a la dura atmósfera venusiana. Así que la pregunta sigue siendo, ¿hay realmente organismos vivos en Venus y es posible la colonización de la dura atmósfera venusiana? Dinos todo lo que piensas sobre Venus y estos descubrimientos en la sección de comentarios aquí abajo.